Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Un día más Dios nos permite reencontrarnos a través de estos pequeños audios de reflexión tan sencilla del día a día para empezar justamente en nuestra labor cotidiana. Hoy día queremos rezar por el eterno descanso de nuestra hermana Victoria Guamán Soto, mamita de un amigo, Wilfredo Aquino, que hoy cumple un año de su partida a la casa de Dios. Y también queremos pedir de manera especial por todos los seminaristas de México, del seminario, que están recuperándose, ya que ellos también han contagiado con el virus del COVID, y también por los sacerdotes que están enfermos, gravemente enfermos. Hoy día el Evangelio nos narra un episodio donde se muestra la incredulidad de la gente frente a la persona de Jesús. Poner en tela de juicio que es el Hijo de Dios, de cerrarse completamente y de preguntarse tan humanamente, ¿quién es este? ¿De dónde tiene esa sabiduría? ¿De dónde saca esos milagros? Y todavía hacen una aseveración de su vida familiar. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso su madre no se llama María? ¿Acaso sus hermanos no son tal y cual? ¿Acaso no vive entre nosotros? Entonces, la gente se pregunta desde el nivel muy terreno, ¿no? El vínculo familiar, de dónde viene el vínculo geográfico, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Hemos nacido en un lugar, tenemos a tal familia, este es nuestro apellido. Esa es la forma de vernos a nosotros y de una manera muy singular y común. Pero si nos vemos desde el plano espiritual, todos vamos a decir que más allá de la sangre y el apellido y el parentesco, todos somos hijos de Dios. Eso nos hace a nosotros y nos une de manera común, espiritual. Todos somos hijos de Dios. No importa el apellido ni el parentesco, simplemente Dios nos ama a todos por igual. Pero aquí la gente nota algo en Jesús. Hay ciertas características que desubican a la gente y como que no está claro para ellos en realidad quién es. Por eso sus preguntas, sus dudas, incertidumbres, equivocaciones. Primero que se preguntan de dónde saca esos poderes para hacer los milagros. A Jesús ya lo habían tildado de que los milagros lo hacía con el poder del jefe de los demonios. Segundo, habla de la familia, su padre y su madre. La labor de su padre como carpintero y el nombre de su madre. Y es que Jesús viene tan arraigado de una familia como nosotros, pero pasar la mirada simplemente terrena y humana le cuesta a la gente como a nosotros también. Un Dios que está actuando entre nosotros, un Dios que hoy día realiza un milagro, un Dios que hoy día nos manda un signo. ¿Cómo no creer que no solamente es Jesús de Nazaret, sino que en realidad es Dios en mi vida y en la vida del mundo? Ese es Dios quien actúa. Entonces Dios no se reduce simplemente a un apellido y un lugar concreto. Su amor es universal y se abre a todo ser humano que cree en Él como el Hijo de Dios y Salvador de nuestra vida.
Y la gente de su tiempo lo ve de una forma pero tan minúscula que simplemente se pregunta alrededor de él y no pasa en una amplitud de respuesta donde puedan decir ellos: aquí y en él se cumplen las profecías anunciadas. He aquí el Mesías, el Hijo de Dios. Aquella respuesta que da Pedro cuando dice: sí, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro: bendito tú, Pedro, porque esto no lo has dicho de carne y hueso, sino mi Padre que te lo ha revelado de lo alto. Y es que la revelación del Padre se encuentra ahí en la persona de Jesús, a quien hay que creer, como Pedro, lo afirma, que Él es el Mesías de Dios. Y no simplemente quedarse pues en el lado de la familiaridad, que es una corta visión, ¿no? Hoy día, si nos damos cuenta alrededor, cuánta gente muere, cuánta gente está enferma, nos sentimos el dolor también tan humano de esos enfermos y de esos fallecidos cuando nos enteramos y vemos por las noticias o cuando alguien nos llama por teléfono y nos comparte cierto acontecimiento duro y penoso, ¿sí? Y nos sentimos tristes, nos abatimos. Y es que aunque no llevásemos un vínculo tan estrecho de sangre, pero el mismo hecho de ser seres humanos e hijos de Dios ya nos hace sentir cierta compasión y cierta cercanía frente a esas personas. Y se siguen preguntando: ¿de dónde le viene toda esa sabiduría? Recuerden que la sabiduría de Dios es una sabiduría que desde muy pequeño se iba desarrollando también en él. A los 12 años comenzó a discutir con los maestros de la ley cuando se perdió en el templo y fue hallado ahí. Y los maestros de la ley quedaban sorprendidos de sus respuestas. Y sus padres, como María, dice, todas esas cositas las guardaba en su corazón. Pues no es la sabiduría que el hombre muchas veces quiere alcanzar en saberlo todo. Sobre todo es una sabiduría de enseñanza y de ejemplo. Dios lo sabe todo. Pero ¿quiénes estamos, no digo próximos, pero quienes entienden mejor esa sabiduría que Dios enseña? Los humildes, los pobres de corazón, quienes se identifican con esas pequeñas cosas de ejemplo que dejó Jesús para ponerlas en práctica. Más allá de conocimientos y sabiduría que cualquiera puede poseer en grado pleno, grande, Jesús va por esa sabiduría de vida. A sus discípulos les explica tan sencillamente el significado de las parábolas, también su camino, su misión. ¿Es tan difícil entender esa sabiduría de Dios? ¿Es tan difícil comprender cómo Dios pedagógicamente nos va enseñando desde su palabra el modo de vida que debemos tener cada uno de nosotros para llegar un día donde está Él? Todo está en nosotros y en el esfuerzo que pongamos para alcanzarla. Y después Jesús da una respuesta que muchos de nosotros sabemos y decimos: nadie es profeta en su propia tierra. Tiene mucho de cierto. Es difícil ser profeta en tu propia familia.
corregir en la propia familia es primero para que a uno mismo le digan a veces: médico, cúrate a ti mismo, y después cúranos a nosotros cuando tú te hayas curado primero. Y es que a veces cercanos a la familia hemos perdido cierta autoridad moral. No es que Jesús la haya perdido, pero Jesús nota que hay una cerrazón del corazón y de la voluntad para acogerlo. Y así no lo hayamos cometido algún día en la familia, pero es difícil que nos hagan caso. Es que nos ven así como lo vieron a Jesús. ¿Qué ejemplo me puedes dar tú? ¿Cómo tú me puedes enseñar de esto si estás peor que yo? No me llames la atención, porque yo sé muchas cosas de ti, peores que las que tú me estás diciendo en este momento. ¿No son esas nuestras respuestas? ¿No son esas las que escuchamos cuando queremos corregir en la familia, en la vecindad, en el trabajo? Entonces, qué difícil se nos hace ser profetas dentro de un ambiente donde todos somos conocidos. Sobre todo cuando estamos con los más cercanos a los nuestros, porque es más difícil entrar en ellos, es más difícil que cale nuestro mensaje, nuestra recomendación, nuestro consejo en ellos, en nuestra propia familia, en nuestros propios paisanos. Hemos escuchado esa frase muy trillada, y qué fea frase: el primer enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Cómo podemos entender esta frase? ¿No? Qué difícil es, ¿no? Entender esto de cómo mi primer enemigo va a ser mi propio hermano que vive a mi lado, de mi propia nacionalidad. Jesús ha experimentado lo mismo. Sea esto tan duro, pero lo ha experimentado. Esa misma gente que lo acogió es esa misma gente que gritó: crucifícalo, crucifícalo. Entonces la misión es bastante ardua y difícil, pero Dios está ahí animándonos frente a la incredulidad que muchos o nosotros a veces mostramos, pero Jesús ahí está, demostrando su cercanía y sus milagros, sus palabras, cómo hoy día nos guían, cómo hoy día nos iluminan. Hoy día también es la memoria de San Ignacio de Loyola. Nos encomendamos a este santo y a toda la compañía de Jesús, a quienes como fundador tienen a San Ignacio, y que el Señor bendiga sus vocaciones sacerdotales, sus vocaciones religiosas. El Padre José reza por todos ustedes todas las mañanas, y no se olviden que todos los domingos a las 8 de la mañana tenemos la misa vía virtual. Llévense en este día mi santa bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el cuerpo y el espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.